Buenos días, petardos. Voy a grabar el inicio del realismo, que es el último tema que nos queda por ver antes de que me lleve por delante la alergia del infierno esta. No sé si voy a ser capaz de sobrevivir a esta primavera. Pero bueno, como siempre os cuento, estamos en la página 410, ¿vale? Como siempre os cuento un poco sobre el contexto histórico de este periodo, ¿vale? Recordad que el romanticismo se daba en la primera mitad del siglo XIX y el realismo se da en la segunda mitad del siglo XIX. Lógicamente nos llega aquí así, porque sí, ¿vale? El realismo surge en Francia a principios del siglo XIX con autores como Balzac o Flaubert, que es el autor de Madame Bovary, que aunque no lo hayáis leído nunca, seguro que el nombre por lo menos os suena. La expansión de Francia se produce hacia Inglaterra y allí hay un autor muy importante que seguro que también conocéis que se llama Charles Dickens, que escribió Oliver Twist. Y de ahí a Rusia igual con Dostoyevsky, que escribió Crimen y Castigo, o Tolstoy, o sea, sí, Tolstoy, que escribió Guerra y Paz, que seguro que son nombres que os suenan, ¿vale? A España llega en la segunda mitad del siglo XIX, ya sabéis que nosotros somos tardíos, y llega con el reinado de Isabel II, ¿vale? Y llega como una reacción en contra del subjetivismo del romanticismo, de la fantasía, de la ilusión que se da en el romanticismo. Están hartos de divagar, de que nada sea real, de que no se observe la realidad, de que se evadan de esa realidad, ¿vale? Entonces surge como una reacción a esto. Y lo que quieren reflejar es la realidad tal cual es, de acuerdo con los intereses de la sociedad burguesa. Porque en este periodo, en nuestro país, es cuando se instaura la subida el ascenso social, digámoslo así, de la burguesía y se proclaman la clase social más importante, con más poder, por primera vez en nuestra historia, del escalafón social. La burguesía se separa del pueblo llano, ya no quieren saber nada de ellos, eso que vienen de ahí, ¿vale? De no tener nada. Se separan, se desmarcan de ellos y tienen muchísimo más poder y riqueza que han ido acumulando que los propios, las propias personas que pertenecen a las clases sociales de la nobleza, ¿vale? Es en este periodo cuando nace el manifiesto comunista. ¿Por qué? Pues porque de repente los burgueses no quieren saber nada de la clase social baja, ya no pueden tener los mismos derechos, entonces surge el manifiesto comunista, que es lo que protege es a las clases sociales más desfavorecidas, ¿vale? Sigo. En 1868, en nuestro país, tiene lugar la Revolución Progresista. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia real se exilia, o sea, Isabel II con su familia se exilian del país y se inicia el sexenio revolucionario y se proclama la Primera República en nuestro país, ¿vale? Pero en 1874 se instaura de nuevo la monarquía, vamos, de nuevo no, se instaura la monarquía borbónica con Alfonso XII y se inicia el periodo que se denomina la Restauración. Lo que quería el gobierno o la monarquía de Alfonso XII con la Restauración era mejorar la calidad de vida de nuestro país, mejorar el ámbito social y económico. Pensad que todo esto del realismo o el auge de la burguesía se da a partir de la revolución industrial y la revolución industrial llega a nuestro país, como siempre, muy muy tarde, ¿vale? Vale. Además de esto, podemos dividir, bueno, esto que os acabo de contar, parte la tenéis aquí, otra no, ¿vale? Ya os digo que no las tenéis, ¿vale? Bueno, entonces, este periodo lo que hace es abandonar la fantasía para dirigir su interés a lo cotidiano, a la actualidad viva, ¿vale? Paso de página y voy a las características del realismo y del naturalismo, páginas 412 y 413, ¿vale? Por ejemplo, ir al mercado puede ser perfectamente el argumento para una novela, ¿vale? ¿Por qué? Porque describen ambientes, describen lugares, describen a personas, describen la forma de ser de las personas, lo que ven, el ambiente que existe, ¿vale? Y eso es de lo que se trata la novela realista. Pensad que si el realismo lo que quiere es mostrar de manera fehaciente, de manera racional, de manera empírica, de manera científica, todo lo que hay a su alrededor, lógicamente el género literario que va a triunfar va a ser la novela. Igual que en el siglo anterior, lo que más triunfa es la poesía porque es lo que nos da el subjetivismo, o en el siglo anterior, no, perdón, en el periodo literario anterior, el romanticismo.
Triunfa la poesía porque es lo que nos da alas para poder expresar nuestros sentimientos de manera subjetiva. En el realismo lo que triunfa es la novela, ¿vale? Y la novela triunfa por primera vez tantísimo desde el siglo XVII. Fijaos que en el siglo XVIII lo que más se escribía eran ensayos, ¿vale? Porque lo que querían era la mejora de la sociedad, en la Ilustración. En el en principio del siglo XIX, con el romanticismo, lo que más se escribe o lo que más llama la atención son, dentro del género de prosa, los artículos de costumbre que están publicados en periódicos, ¿vale? O sea, textos periodísticos. Pero la novela como tal no se afianza desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y menudos tochos de novela, no os podéis ni imaginar, ¿vale? Bueno, en la novela realista vamos a observar de todo. Vamos a observar ese pensamiento conservadurista y ese pensamiento liberal que ya veíamos un poco en el romanticismo. Pensar que seguimos en el mismo siglo y que el pensamiento es prácticamente el mismo, ¿vale? Y ambas tendrán un fin didáctico. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que querrán mostrar es comportamientos buenos o malos dentro de la sociedad actual, independientemente de las clases sociales. Pensad que si las obras son un reflejo fiel de la realidad, la historia siempre va a ser lineal, ¿vale? Nunca va a dar saltos en el tiempo, no va a ir para atrás, luego va a volver hacia adelante. Suelen ser muy monótonas y transcurren a lo mejor 300 páginas en un mismo día, ¿vale? Ya os he dicho, utiliza mucho la adjetivación, son muy, muy, muy descriptivas. A través de la descripción es como quieren ellos mostrar cómo es la sociedad de la época, ¿vale? Entonces, cada uno de los personajes, por ejemplo, hablará de acuerdo a su condición social, porque si lo que queremos es tener una visión fiel de la realidad, pues cada uno de los personajes tendrá una visión, o sea, perdón, tendrá un lenguaje típico de su clase social. Por otra parte, lógicamente, el narrador siempre, 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 siempre va a ser omnisciente, porque si nos tiene que describir absolutamente todo, tiene que describir también lo que sienten cada uno de los personajes. Recordad que los narradores omniscientes eran los que sabían absolutamente todo de los personajes, lo que pensaban y lo que hacían, ¿vale? No solo lo que les rodeaba, que eso sería el narrador, por ejemplo, en tercera persona, que solo narra lo que ve. El narrador omnisciente sabe exactamente todo lo que sienten y lo que piensan cada uno de los personajes, ¿vale? Lógicamente no están basados en otros periodos históricos. Si lo que queremos es plasmar la realidad del momento, están basados, es contemporáneo, ¿vale? Y es todo muy detallado. Y los protagonistas siempre tienen un fondo psicológico súper complejo. Ya lo iremos viendo en algunas obras, ¿vale? Podemos dividir el realismo en tres etapas, ¿vale? Que esto creo que tampoco lo tenéis en el libro. En la primera etapa todavía estamos impregnados un poco del romanticismo, ¿vale? Ya nos quedan ahí unos pequeños escarceos de románticos, ¿vale? Y en este periodo justo, en el primer realismo, digámoslo así, que es el prerealismo, triunfan autores como Fernán Caballero o Pedro Antonio de Alarcón. Que no se engañe el nombre de Fernán Caballero porque Fernán Caballero era el seudónimo. En este periodo las mujeres seguimos sin valer mucho, no se nos tenía muy en cuenta, aunque fuésemos personas muy cultas. Entonces, Fernán Caballero en realidad es el seudónimo de una escritora que se llamaba Cecilia Bol de Faber, que decidió, para que sus obras se publicasen y no la tomasen por el pito del sereno o directamente no la dejasen publicar, decidió ponerse nombre de hombre, ¿vale? Y triunfó muchísimo con una de sus obras principales, o su primera obra, que os lo voy a escribir aquí, ¿vale? Que es, a ver, se llama Fernán Caballero, es el seudónimo, ¿vale? En realidad ella se llama Cecilia Bol de Faber. Y se inicia voy a poner aquí, primer realismo, ¿vale? Que es el que tiene todavía tintes románticos. Se inicia este primer realismo con su obra La Gaviota, ¿vale? Que lo que hace es un reflejo de la sociedad de la época, ¿vale? Pues habla, yo que sé, pues de las corridas de toros como medio de entretenimiento, de la diferenciación social, de la diferenciación entre un hombre y una mujer dentro de la sociedad, ¿vale? Pues recordad que siempre tiene un fin didáctico, entonces ella siendo una mujer oculta detrás de un nombre de hombre,
pues lógicamente va a criticar eso dentro de la sociedad, ¿vale? Creo que no viene en el libro, si no me equivoco. Pero os contaré algo más de ella, tampoco hemos visto muchas autoras, ¿vale? Dentro del segundo realismo, que ya podemos decir que es el apogeo de la novela realista, ¿vale? Que es el último cuarto del siglo XIX, es a los autores, uno de los autores más importantes, que es Galdós, ¿vale? Además de otros dos como Pereda o Valera, ¿vale? Pero al que más estudiaremos será a Benito Pérez Galdós, otro hombre, ¿vale? Y en el tercer realismo, que es un realismo más tardío, es un realismo, bueno, le cambiamos el nombre y ya no hacemos novela realista, hacemos novela que se llamó naturalista. Y dentro de este tipo de novela naturalista tenemos otro de los autores claves e importantísimos de este periodo del realismo, que es Leopoldo Alas Clarín, que escribió una obra que se llama La Regenta, que es un tocho impresionante, como, no sé, así, ¿vale? Muy descriptivo, cuya protagonista es una mujer, ¿vale? Ya veremos el argumento y la importancia de la obra. Ahora, quiero que veáis que en la página 412 tenéis las características del realismo que yo ya os he explicado: narrador omnisciente, protagonista muy complejo, el tiempo lineal, que es... la historia es contemporánea, etc. Y en la página 413 tenéis las características del naturalismo. Ambos se dan en el mismo periodo y se le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque en la novela realista, es decir, la novela de Galdós, la novela de Pereda, la novela de Valera, la novela de Fernán Caballero, ¿vale? Bueno, Galdós le dio un poco a todo, al naturalismo y al realismo. Lo que se hace es, dentro de ese fin didáctico, plasmar o plantear cómo es la sociedad de la época, ¿vale? Sin entrar en temas, digamos, influenciables, cosas que nos puedan influenciar, ¿vale? Sin embargo, la novela naturalista lo que dice y lo que aboga, y la diferencia con la novela realista, que es muy pequeña, ¿vale? Es que en la novela realista se refleja a los personajes o a los protagonistas como si estuviesen influenciados o infundidos por los problemas sociales que les rodean. Es decir, la forma de ser de una persona estará condicionada, uno, por la clase social a la que pertenece, dos, por la educación que ha recibido, es decir, la educación que le rodea, ¿vale? Y tres, por el tipo de personas con las que va, ¿vale? Esa es la diferencia entre la novela realista y la naturalista, que en la naturalista van a juzgar o van a plasmar a los personajes siempre influenciados por el mundo que los rodea. Sin embargo, la novela realista simplemente los plasman, ¿vale? No señalan que estén influenciados por absolutamente nada, simplemente escriben lo que ven. Pero en la naturalista sí que reflejan que los personajes están influenciados por el círculo que los rodea. Por ejemplo, si yo pertenezco a una clase social alta, por ejemplo, a la nobleza, y yo he visto toda la vida que mis padres han estado mintiendo acerca del dinero que teníamos, o que han intentado engañar para conseguir pagar menos impuestos, o que han hecho cosas que no son muy lícitas para poder conseguir dinero, yo que me he educado en ese ambiente, voy a ser mentirosa, voy a ser impasible, voy a ser altiva pensando que tengo una clase social que está por encima de la de los demás, ¿vale? Sin embargo, si yo siendo de la misma nobleza, ¿vale? Mis padres siempre han mantenido un nivel adquisitivo bueno, siempre han sido honrados, se han portado bien con el resto de clases sociales, nunca han despreciado a nadie por ser una clase social más baja, pues yo, influenciado por lo que me rodea, voy a ser una persona buena, voy a ser una persona amable, voy a ser una persona empática, ¿vale? Esa es la diferencia entre el naturalismo y el realismo, espero que se haya quedado un poco claro, ¿vale? En el naturalismo se refleja la influencia que tienen sobre ti las demás personas. Sin embargo, en el realismo simplemente lo que se refleja es la sociedad de la época, ¿vale? Entonces, las obras naturalistas son mucho más
profundas, ¿vale? Porque puedes pertenecer a una misma clase social, que eso es lo que reflejaría el realismo, cómo se comporta la nobleza o la burguesía o las clases sociales más bajas dentro de la sociedad, pero el naturalismo lo que hace es reflejar que dentro de una misma clase social podemos comportarnos de maneras diferentes, ¿vale? Tenéis las características y las páginas 410, 412, 413, ¿vale? Y quiero que hagáis los ejercicios 1 y 2 de la página 413, ¿vale? Hasta mañana.